Marca y di al aire: Humberto, necesito tu ayuda y yo estaré allí como Yahvé con la mujer de Lot. Esta cita que aparece en nuestro trabajo de hoy, con toda su implicación religiosa, filosófica, mitológica, con toda su implicación cultural, pensaríamos que, y en realidad así es, que la está diciendo alguien que leyó, alguien que sabe, alguien que intuye la poesía. Y ahorita que te diga el contexto te va a sorprender mucho. Marca y di al aire sin que te contesten al teléfono: necesito tu ayuda y yo estaré allí como Yahvé, como Dios mismo, pues, con la mujer de Lot, con la mujer abandonada, con la mujer sola. Yo asumiré esta posición de ayuda incondicional, casi eterna por ti, en cuanto tú lo solicites, en cuanto tengas necesidad de esto. Esta joya aparece en nuestro trabajo de hoy, que es una novela criminal del maestrazo Jorge Volpi. Hoy es, y bienvenido a Master Vidal en YouTube, hoy es sábado 26 de marzo del año 2022 y estamos en la línea de el análisis de la literatura, el análisis de lectura de estas obras, mayormente novelas. La otra parte de nuestro canal son de desarrollo personal. Jorge Volpi nace el 10 de julio de 1968, así que debe andar por ahí de los 53 años. Nace en la Ciudad de México y en este canal no hace mucho tiempo hicimos la entrega de En busca de Clinsor, también un trabajo bellísimo, impresionante. Yo decía que es uno de los trabajos que he conocido con respecto a la literatura mexicana. Debe haber muchos más, sin duda alguna, pero donde se aborda un tema que en apariencia nada tiene que ver con lo mexicano. En realidad, como tal, la historia de Clinsor no tiene que ver con lo mexicano, con los temas recurrentes que nuestros autores trabajan. Pero además lo hace de una manera muy brillante, pues, pues sí, como un ciudadano del mundo, y eso está bien padre. Entonces te invito a que la revises. ¿Qué vamos a ver en una novela criminal, que es el trabajo de hoy? Bueno, te doy el contexto de la frase que te compartí. Se la dice un secuestrador a su presa, a su víctima, mientras la tiene secuestrada en la casa de secuestros, en la recámara encerrada. La tiene con los ojos vendados para que no lo reconozca, si es que eso se diera, si se diera la posibilidad en un tiempo posterior. Entonces, el mismo secuestrador llega a generar la naturaleza humana en ese sentido vocacional, en tanto acercarse al otro, incluso en tanto desarrollar el amor como tal, la confianza, los lazos, posiblemente en una supervivencia básica, que ha permanecido en nuestra herencia cultural, en nuestra herencia como grupos, como seres humanos, esa tendencia a protegernos y a proteger. Y entonces aquí me maravilló que, no obstante que está el secuestrador, que ya la hizo pasar por todo el proceso, que está haciendo sufrir a la familia, que la violenta, que la amenaza, etcétera, etcétera, en un rasgo de intimidad, de cercanía, de hablar con el otro, de conocer al otro, y que con las manifestaciones sinceras del otro, irremediablemente, yo en ese sentido diría que no tengo más remedio que empatar, que generar empatía con el otro, porque el otro al final de cuentas soy yo. Le dice, pues el día que tengas un problema, el secuestrador le dice: marca al aire, no necesitas que te contesten, y solo di necesito tu ayuda y yo estaré allí. Y luego lo que me maravilla también es la cita, ¿no? Como Yahvé, como Dios mismo, como al final de cuentas creo que también tiene que ver con este hombre poderoso, con estos secuestradores que son capaces de violentar la legalidad, de violentar el Estado de Derecho, el tan famoso y tan madreado Estado de Derecho que tanto se menciona, de violentarlo terriblemente y saberse poderosos y decir: si estás conmigo nada te pasará, cual cántico a Dios, cual salmo, ¿no? Si Dios está conmigo, ¿quiénes son mis enemigos? Esto lo dice el poderoso: si tú estás conmigo y necesitas ayuda, yo te ayudo y yo estaré allí, como estuvo Yahvé con la mujer de Lot. Estas citas que aparecen no son muchas,
Y no son necesariamente citas, estas referencias que aparecen a lo largo de este trabajo hacen verdaderamente espléndida su lectura. Una novela criminal del maestro Jorge Volpi. Él advierte, una novela criminal va sobre un asunto muy delicado en nuestro país. Resulta que en alguna fecha que ahorita incluso ni siquiera no es importante, pero no hace mucho, había una vez en nuestro querido México, en un noticiero, en una presentación de noticias de una televisora muy importante, se simula como tal la captura de estos secuestradores. Hay unos secuestradores que pescan violentan a unas personas y los toman, no los cachan. Bueno, los cachan de una manera muy particular y es el seguimiento que hace el maestro Volpi. Casi estaría muy cerca, bueno, está muy cerca, no casi, está muy cerca de lo periodístico, pero Volpi nos advierte que es una novela, que no será una ficción, pero que al final de cuentas pretende ser una novela absolutamente real, basada en hechos reales, con nombres incluso, con toda la determinación, pero que no será periodística porque él no asume que esa sea la verdad ni su posición. Y además asume que es imposible. Y es un juego verdaderamente hermoso con entonces la conclusión de decir, ok, nos vamos a enfrentar a un asunto ficticio. Y viene aquí una especie de competencia. Esta novela es más ficticia que la realidad. Y aquí ya estaremos planteando una especie de juego de palabras, porque la realidad, si por algo se llama de esa manera, es justamente porque no es ficticia, porque no tiene ficciones. Y sin embargo, en determinados momentos se comporta de manera, seguramente ante nuestros ojos, de una manera tan ilógica, tan absurda, que raya en o traspasa incluso ese límite. Casi podríamos decir que ha rebasado tanto la lógica básica de la comprensión que se vuelve una fantasía, la realidad, y sin embargo no lo es. Entonces, Volpi asume que este enlace periodístico coludido con las autoridades de la Ciudad de México simulan esta captura y entonces la gente pues genera héroes en ese sentido porque ve que se empieza a atacar un mal muy profundo en nuestro país. Y después se desata el asunto con que no, con que fue un montaje. Y sobre todo que en ese montaje hay gente inocente que ha sido pues pescada en medio de un poco de venganzas, de señalamientos, del azar, de simplemente decir estoy buscando a unos tipos que me violentaron en un carro color blanco y cansados después de muchos días de salir solo a la ciudad, una ciudad enorme de más de 20 millones de habitantes, brutalmente enorme, salir solo un poco por la zona por donde se supone bueno, no se supone, sino por donde fue el secuestro, salir a intentar encontrarlo y en este agotamiento, dice Volpi, y dice la verdad periodística, pues incluso como tal, que entonces en un momento dado dicen, ah, mira, es ese coche, es blanco y un poco casi aquí lo que te quiero decir con la ilógica, con la situación ilógica y casi absurda, es blanco, tiene ruedas y se mueve y tiene un volante y lo va manejando un tipo. Eso es suficiente para culpar a alguien. Es decir, hubo una situación específica en la que la víctima recuerda o intuye algunas de las situaciones porque una vez que es tomada, pues le cancelan la vista y solo va un poco de oídas. Ella dice que no debe ser muy lejos en tanto que cree que el tiempo no fue muy prolongado en tanto que la pescan o la captan y la llevan al refugio este, ¿no? Y sin embargo, bajo esa circunstancia que dice, pues ese carro debe ser, incluso después en la declaración modifica el carro, dice, estaba segura que era un carro blanco y termina la siguiente declaración diciendo un carro claro, de un color claro, y entonces a esos que iban en ese carro, pues el destino, el brutal azar les dice, pues tú vas a hacer, y como aquí en esta historia, ya ante las cámaras, ya ante la opinión pública, tiene que haber un culpable, porque tenemos que convencerlos de manera publicitaria que algo se está haciendo en el país, que estamos trabajando, entonces ni modo, te tocará ser ese chivo expiatorio, te tocará ser ese señalado, y empezaremos a generar una verdad con tal de que te acerques a ese proceso, por más separada que pudiera estar tu vida entre ser un secuestrador y a lo que sea que te dedicaras, se van encontrando enlaces para crear este caso.
Y como al final de cuentas, eso también es una maravilla en nuestras bellísimas personalidades particulares, evidentemente, pero también en un juego social, siempre tenemos rasgos de luz y de sombra, pues entonces va a ser relativamente sencillo que empiecen a encajar. De manera que la conclusión de este trabajo, dice el maestro Volpi, es que lo que dice él, no estoy seguro, y después de una exhaustiva investigación que le lleva años, incluso literalmente, dice, lo único que estoy seguro después de este trabajo es que la verdad ahora es imposible de rescatar, que no habrá una verdad histórica, porque el sistema ha creado tantas conveniencias, tiene tantas trampas, tiene tantos vericuetos, tiene tantos manejos de dinero, de venganzas, de influencia, de poder, que está enredadísimo el asunto, una madeja ya imposible de desenredar, imposible de deshilar, y entonces que además, pues en esa madeja han quedado atrapados inocentes, culpables, influyentes, etcétera. Lo que al final relativamente no desmadejado el asunto, sino simplemente, digamos ahora sí, enfriado y que empieza como a medianamente diluirse, es al final de cuentas que el poder o la cercanía que tengamos nosotros con personas de poder es al final de cuentas la diferencia entre estar en la cárcel o estar viviendo una vida marcada ya para siempre, sin duda alguna, pero al final de cuentas libre, ¿no? Lorraine Cassés es la francesa que participa mucho en esta especie de enredo que se genera y que desata, bueno, pues todo el asunto publicitario y noticioso y etcétera a nivel nacional en México, pero después también el caso le llama mucho la atención a este artista, a Jorge Volpi, que establece que esto es una novela, que la ficción, que la realidad y las cosas tan enredadas de la misma realidad están superando, pues, como tal, a la posibilidad de haber generado una ficción y que lo que va a hacer entonces es tomar algunos enlaces, lo que a él como autor le, le, le aparecen, intentando ser objetivo, cuando menos en los juicios, que me parece que lo logra de manera sensacional, porque Volpi tiene una pluma en tanto expresión, en tanto transmitir lo que está diciendo, bastante ligera y es muy claro el asunto. Por ahí es un poquito larga porque el tema da para estar revisando desde diferentes aspectos, de diferentes posiciones, el mismo proceso. Al final de cuentas, yo te invito a que la leas, a que la revises, porque si bien literariamente así lo manifiesta, no es una joya literaria porque no está persiguiendo eso, es una especie de, haciendo una metáfora, híjole, sería una especie de viaje a un agujero negro social, muy angustiante, terriblemente angustiante, porque ese agujero social tiene que ver con mi salida de casa, con incluso ni siquiera aquí en este momento, mientras te comparto desde mi recámara, ni siquiera aquí estoy, no, ninguno, ni tú ni yo, estamos libres de este asunto kafkiano, ¿no? De este proceso kafkiano donde en cualquier momento basta una especie de voz de alguien que se queje, de alguien que le caímos mal, de alguien que, como te digo, azarosamente nos encuentre cruzando en la escena del crimen, no íbamos solo salimos a comprar ahora mismo algo para refrescarnos en este sábado caluroso y entonces frente a la tienda sucede algo y yo estoy ahí o yo meto las manos para ayudar a alguien y entonces a partir de ahí, ante la brutal necesidad de la justicia, de marcar que está trabajando, perfectamente yo pudiera ser el culpable de un suceso para el cual incluso solo me presté para ayudar. Así de enredado. Y si yo no tengo influencias con el presidente de la República, con el secretario de Gobernación o con alguien muy importante, difícilmente me voy a zafar de esas posibilidades. Este enredo en la vida real y también aquí en esta ficción de Volpi tiene que ver incluso con situaciones diplomáticas. Aparece el presidente francés en diálogos francamente directos y a veces francamente también con esta diplomacia de te digo sin querer decirlo, te acuso sin señalar brutalmente, con el periodo muy oscuro, sin duda alguna, muy violento. Ya la historia irá también revisándolo y iremos sacando verdades históricas del expresidente Felipe Calderón. El manejo ahí brutal de esta hipocresía en ese nivel social de las derechas
del asunto de estoy trabajando, pero en realidad es una máquina arrasadora, es una máquina brutal, es una máquina a la que hay que tenerle miedo como tal. Y mira que no soy de esas personas de las cuales generar el miedo, pero sí, sí existe una divinidad que te bendiga a ti, que me bendiga a mí, de algún día encontrarnos siquiera de manera sesgada con la posibilidad de ser atrapados por este monstruo que habita con nosotros, que está en la transparencia de nosotros y que se puede aparecer en el menor de los momentos. Insisto en que no tiene que ser ni siquiera que de veras yo enloquezca y me convierta en un asesino serial. Basta con la menor estupidez en un centro comercial, en un restaurante, con un mesero, en un tipo que le dijo algo a tu pareja en la calle, para que se pueda desatar una cosa verdaderamente monstruosa, verdaderamente kafkiana. Bueno, son breves las, las notas que hoy te voy a compartir. En realidad creo que será breve también la participación de este programa, porque en realidad lo que pretendo es que sea una invitación a que vayas a este texto y te metas a un baño de realidad y ficción, de monstruosidad y alucinaciones, de verdades históricas trastocadas con un montón de interpretaciones en una especie de poder enfermizo que, insisto, nos habita, nos rodea todo el tiempo. La siguiente dice, un sistema tan complejo y meticulosamente regulado como ineficaz. Tan complejo y meticulosamente regulado como eficaz. Y aquí está lo absurdo, está hecho para que no funcione bien, está hecho para que no cumpla su cometido. Aquí ni modo, porque también ahí en la novela a mí me ha despertado un montón de situaciones que he vivido, no en este sentido, pero que habito y que como tal las habitamos, no sé si en todo el planeta, pero cuando menos seguro aquí en nuestro queridísimo México. Ahora que trabajo, vivo en realidad desde hace mucho tiempo que daba clases, he dado clases en una escuela preparatoria estatal en el Estado de México, oficial, pues a eso me refiero, y hay un grupo de profesionales que desde el planteamiento resultan muy útiles, en realidad tendrían que ser muy útiles, y yo digo que de la parte de los profesionales, de los maestros, con respecto a ofrecer el conocimiento, con respecto a ofrecer el enlace con los alumnos, este grupo que te menciono es importantísimo, es fundamental. En ellos está el peso de la buena calidad de de una educación, cuando menos de una información, de una formación muy profesional y muy sostenida. Y son conocidos como los orientadores. Y justo me parece que el sentido está perfecto. Es una especie de mediación muy sabia, muy de soporte cuando a nivel personal te enlazas con un buen orientador. Dan muchísimo soporte. Cuando como maestro haces equipo con este grupo, es un soporte bien importante con respecto a los alumnos. Son personas que están muy cerca del grupo, que conocen de manera mucho más cercana que los maestros la dinámica de los propios muchachos, la relación con los papás, la relación con las autoridades. Ellos son como el eje fundamental. Bueno, pues esta figura que en el programa está diseñada para dar resultados y para alcanzar éxitos, en la práctica es una burla, en la práctica son una especie de secretarios, de burócratas brutales. Es tal el trabajo burocrático que desde las altas esferas, desde los escritorios, les solicitan de informes absolutamente nefastos, de información que solo se acumula y se va a caja seguramente, o se acumula y se llenará en computadoras que terminan por envejecer y que jamás, jamás, jamás esa información se usa, porque además no es importante como tal la información, si la composición social, si se dio tal trabajo y fotografías de que este programa se está haciendo. Es decir, hay un miedo brutal que va un poco como desde el Tlatoani mayor, así permeándose en toda la pirámide, de que mis superiores, cuando me revisen, sepan que yo estoy haciendo el trabajo. Y que si no, cuando menos yo pasé la información, a mí no me podrán correr a los que están por debajo que no han hecho ese trabajo. Entonces, situaciones verdaderamente absurdas. Recuerdo una que nos pusieron un día a llenar folders con información en una especie como de vacación de los maestros que podíamos estar leyendo, preparándonos, generando talleres, etcétera. Estuvimos
llenando folders de colores con hojas. No en un asunto de hacer un paro, porque esa información además nunca se dio. Bueno, así está ese proceso, ¿no? Entonces, en la práctica no funciona, en la práctica sabemos que incluso estorba, pero no podemos hacer nada, e incluso los participantes directos tampoco hacemos nada. Solo lo dejamos pasar y claro, intentamos no acercarnos demasiado al sistema para que la ola no nos atrape y no nos lleve, estar todos como en orden, estar todos como presentándolo en un asunto muy hipócrita, en una cara de buena disposición, pero sabiendo, aún mirándonos a los ojos, que no lo vamos a hacer y que no lo vamos a hacer bien. Esa como en la parte, digo, en realidad ahí no hay ninguna violencia física, ninguna privación de libertad, pero no deja de ser una cosa que se mueve en nuestro país y que es parte justo del sistema que lo genera. Entonces, un sistema tan complejo y meticulosamente regulado como ineficaz y, por supuesto, una metáfora perfecta del país. Es decir, este caso que podemos leer, este caso en el que podemos adentrarnos, de Volpi con esta novela criminal, lo que hace es un retrato increíble, fundamental del país. No solo en la burocracia, que aquí es lo que a mí me parece que es muy triste, sino también en las relaciones personales, también con mi pareja, también en lo corto, también en la familia, también en el trato con los alumnos y con los hijos, también estamos llenos de esta especie de criminalidad pasiva. Le llamo criminalidad porque no es humano, porque, o quizá es demasiado humano que no lo modificamos, que no avanzamos, que estamos enlodados en este brutal pantano de la burocracia, en este brutal pantano de la mediocridad. La madrugada del 9 de diciembre, la AFI no capturó a nadie y no liberó a nadie, sino que según la confesión posterior del propio director de la corporación, Genaro García Luna, la policía recreó, es decir, escenificó, manipuló, inventó una captura y una liberación que nadie sabe cómo y cuándo se llevó a cabo. Ese es el país, este es el sistema, esto es lo que tenemos que modificar. Esta, esta simulación, este dar por hecho en lo gigantesco, en lo que tiene que ver con la vida, en lo que tiene que ver con situaciones penales, con condenas en la cárcel, pero también en lo mínimo, también en lo básico. Acabo de entregar para hacer una labor absolutamente social, absolutamente libre, un proceso que me llevó cerca de 7 horas de trabajo. Una cuestión en la que se me ocurrió dar mi tiempo, compartirlo con la gente que lo necesita y decir, a ver, pues esta gente necesita esto y yo tengo manera de hacerlo llegar, venga, pues vamos a empezar a trabajar juntos y lo haremos. No había dinero, no había ganancia, no había una meta económica, era, era una cosa de necesidad, de solidaridad de ciudadanos. Se empieza a dar incluso de manera exitosa y entonces, claro, como, como esa situación no tiene cabida en un sistema, no tiene cómo explicarla, no, los famosos vigilantes kafkianos no saben qué hacer con esa información, no saben qué hacer, no saben cómo llamar a un tipo que se junta con otros ciudadanos, ni siquiera a cuestionar nada, ¿eh? En todo caso a trabajar de manera personal. Entonces se somete a un proceso burocrático que les juro que me llevó 9 horas, de una desesperación brutal, de unas contradicciones infames, con tal de que alguien diga, bueno, eso que están haciendo estos, aquí cabe, aquí entra, aquí no lo explicamos, y ahí se vuelve verdaderamente ya absurdo y enloquecedor. Bueno, eso en pequeño, ese micro, es nuestro sistema, es nuestra manera de vivir a nivel macro. Y otra vez ahí el gran temor de que un día ojalá ni siquiera me cruce con la posibilidad de asistir de manera visual a una situación de estas. Al despertar, a la mañana siguiente, después de un sueño intranquilo, Alejandro piensa que se ha convertido en un insecto. Aquí la mano maestra del buen Jorge Volpi hace sus referencias literarias. Y aquí la maravilla, porque además después él no lo comenta, es si alguna vez la metamorfosis de Kafka se ha quedado, pues desde que fue escrita y seguramente para la eternidad,
generando grandes preguntas. ¿Qué le pasó a este Gregorio Samsa? ¿A partir de qué? ¿No? Aquí tenemos trabajado esa novela y mi apuesta es a partir de una niñez, a partir de la brutal manera de ser visto por los padres. Samsa un día decide que ese temor, esa castración que sufrió en su psique por parte de sus padres y de su hermana, se repite simplemente afuera en el trabajo profesional, en los asuntos de la vida económica o social, y entonces decide quedarse ahí y convertirse en lo que al final de cuentas siempre ha sido, un bicho, pero ahora de manera literal, ¿no? La fantasía se hace realidad en este juego kafkiano, pues. Y ahora aquí también Volpi juega con eso. Un tipo que está en la cárcel, que dice ser inocente, cuando menos no le han demostrado que sea culpable, por lo tanto la Constitución como tal diría, si no te han demostrado que eres culpable, entonces eres inocente. Así de simple. Bueno, pues el cuate está de todas maneras sin juicio, ya lleva varios años en la cárcel y entonces dice, a la mañana, al despertar de la mañana siguiente, después de un sueño intranquilo, Alejandro piensa que se ha convertido en un insecto. Y Volpi hace ese enganche literario con la novela de Kafka, de la Metamorfosis, y aquí la pregunta es, pues mira, México y su surrealismo brutal que cantaba el viejo poeta, eh, encontró la justificación, tenemos la respuesta a Kafka. Si Kafka hubiera sido mexicano, no sé, por ahí hubiera sido un escritor normal, un escritor de lo cotidiano, solamente hubiera narrado lo que veía, no hubiera sido un escritor costumbrista. No volverá a ver a su hijo y solo conocerá a su hija al cabo de 7 años. Nada más imagínate que por una situación relativamente accidental vayas a la cárcel y no veas a tu hijo de los 4 años a 7 años después, a los 11, a los 11 años. Brutal, hay un hueco ahí brutal, pues. Y después que no conozcas a tu hija que está a punto de nacer, sino solo que veas una niña, pues cuando la conoces de 6 o de 7 años. Cuando finalmente recobre la libertad. Al final de la historia, los únicos hechos comprobables del expediente son, fíjate, estos son los hechos, esto es la verdad histórica, la manipulación sistemática, la impunidad de origen en el trato de acusados y testigos y el manejo de los medios para construir versiones ad hoc, versiones que les ajusten. No hay una posibilidad de una verdad histórica. Esta verdad histórica tendrá que ver con a quién afectó, qué elementos de poder tocaste, con quién te estás metiendo, etcétera. Terrible, de verdad, terrible, sí, de paralizarse, de a lo mejor decir, güey, no quiero estar aquí. Y sin embargo, frente a eso tenemos que enfrentar la vida, frente a eso tenemos que elaborar para eso, incluso pues la educación en belleza, la educación en literatura, la educación en la lectura, la educación en el desarrollo personal, que es la otra media naranja de este canal de Máster Vidal, los textos de desarrollo personal. Si estos personajes hubieran pasado por una gestión emocional, si tuviéramos al final de cuentas una mejor calidad de los hogares en los que pasamos desde que nacemos a los primeros 6, 7, 8 años, es muy probable que pudiéramos empezar a intentar mejorar nuestro sistema económico, social, ético, político y etcétera. Lo voy a repetir porque vale mucho la pena. Al final de la historia, los únicos hechos comprobables del expediente son la manipulación sistemática, la impunidad de origen en el trato de acusados y testigos y el manejo de los medios para construirse versiones ad hoc. Una y otra vez la misma actitud, el mismo estilo. Jamás reconocer un error y la develación de una mentira. Y a la develación de una mentira, perdóname, lo voy a leer otra vez. Una y otra vez la misma actitud de un político que ante la realidad de los hechos, ante una situación que le muestran, él sigue diciendo, no señores, yo aquí no veo una cartera. Aquí yo sé que tú tienes una cartera en la mano, pero yo no veo una cartera en la mano. Y sé que la cartera que tú tienes en tu mano es de color negro, pero yo no veo una cartera en la mano. No lo veo.
es brutal. Imagínate eso que te estoy compartiendo, ¿no? ¿Cómo te dejaría si fueras mi interlocutor? Una y otra vez la misma actitud, el mismo estilo. Jamás reconocer un error y a la develación de una mentira responder con una mentira todavía mayor. Una, una, un soltarlo, una brutal irresponsabilidad, un asunto donde lo suelto, no me importa que sea verdad, el asunto es que ahí se queda y en algo te dañará. Ese que lo hace está muy dolido, está retorcidamente lastimado. Ahí tenemos que entrar, ahí deberíamos entrar. Eh, y esto que tiene alcances políticos y sociales, incluso internacionales, de verdad, digo, a Volpi no es su obligación y no lo lleva para allá y está bien, porque además él solo, de un estudio que lleva años, de un trabajo que lleva, de una investigación de años, bueno, pues él aún así nos lo resume en 400 cuartillas, que de todas maneras es un enorme tabique, pero a mi punto es que va desde el asunto familiar, desde los valores donde nos movemos, desde, híjole, me acuerdo, pues sin querer, pues, pero somos parte del sistema, de cuando mi mamá nos corrompía para dar una versión, ¿no? Dile a tu papá que pasó esto. En realidad pasó una situación diferente, pero cuando llegue el juez, dile que pasó esto, sé solidario conmigo y di que pasó esto. Vamos a decir que pasó esto porque nos conviene, para que no te castiguen, lo que tú quieras. Ahí se genera ese proceso. Ahí nace, en esa situación donde la verdad nos lastima. Quizá entonces desde la llegada de los españoles y este brutal aniquilamiento en muchos sentidos de los valores, sin que uno signifique una maravilla y el otro no, pero si no hemos acabado de generar una verdad y de asumirla y de encontrarla como tal, para una pacificación psicológica interior, vamos a seguir cargándolo. La prueba, según él, es que mientras ella salió libre, Israel continúa en la cárcel. Un tipo de justicia para una French Poodle, resume con acrimonia, y otra para un perro callejero. Me encantó la cita porque el rollo es, en esta justicia, en esta situación de ser juzgado, hay justicias para las razas finas y hay justicias para los perros callejeros. Y por lo tanto, en esas justicias para razas finas y en esas justicias para perros callejeros también hay castigos para razas finas y hay castigos para perros callejeros. Esta muchacha, esta mujer francesa, con situaciones diplomáticas, por el puro hecho de ser originaria de un país civilizado europeo, eso empezó a mover un asunto que se estaba enlodando muchísimo, que no podía llegar a una verdad y entonces, bueno, pues ahora ella está libre y escribe textos y hace cosas en su vida, quedó marcada de manera brutal, pero ahí anda en la vida, frente al tipo con el cual vivió esta aventura en su vida, este tormento, este infierno en su vida, que hasta donde estaba escrita la novela, el tipo seguía en la cárcel sin un juicio, sin una determinación clara, sin una sentencia brutal. Ese es el perro callejero. El Israel, este personaje ambiguo, humano, demasiado humano, dice Volpi, que he conseguido tratar en estas páginas y repetir una y otra vez que sin importar lo que haya hecho antes, si es que algo hizo, es ante todo una víctima de ese poder que lo torturó y le negó un proceso equitativo y justo. Esto es brutal y por eso es kafkiano y es absurdo porque está la constitución, están las leyes, pero esas leyes no se aplican si no tienes influencias, si no tienes dinero. Así de manera radical y brutal. No hay manera de resolverlas. El sistema está tan atascado en eso que si no aparece el dinero y las influencias y las recomendaciones, la máquina simplemente no arranca, no avanza. Y si esa máquina no avanza, tú estás ahí atrapado en esa máquina, te podrías llevar ahí toda la vida. Llegaste ahí, dice Volpi, sin importar lo que hayas hecho antes o incluso sin haberlo hecho. Si ya estás en esa máquina y no tienes esas posibilidades, estás jodido. Ahora, lo que te he estado diciendo a lo largo de este programa es
que también el azar es brutal, es decir, ok, no tengo yo palancas y no tengo dinero para un día salir de una bronca de estas, entonces, ¿qué significa? Me alejo, no me meto en ningún problema. Pues no, fíjate que no, y ahorita pensé que en la mañana que fui al supermercado, un señor, ya de regreso a mi casa, un señor de edad, paseando a su perro, dejó la bolsita de los desechos de su perro en un poste. El poste tenía ahí un hueco y el tipo dejó la bolsita ahí y siguió avanzando. Entonces yo lo alcancé, no a propósito, en mi andar solo nos emparejamos y entonces lo saludé, le dije, señor, buenos días, me contestó buenos días y le dije, oiga, no está bien que deje la bolsa de los desechos de su perro en el poste. Es lo único que le quiero decir. Y me dijo de una muy mala manera, me dijo, ahorita lo voy a recoger, más o menos así con ese tono, ahorita lo voy a recoger. La verdad es que el tipo ya iba 15 metros adelante, ¿no? Y seguro no lo iba a recoger, segurísimo que no. Bueno, y ya, dije, ok, muchas gracias, buen día, ya no me contestó y yo seguí caminando. Y después pensaba, ¿qué sucede si ese viejo tiene que ver con el narco o es policía o sus hijos tiene un hijo judicial que desde la ventana lo ve y le dice, ¿qué te dijo ese tipo? Y entonces le dice, pues nada, me dijo de la bolsa y el tipo me busca y me violenta. Así como creo que no pasó nada y que no va a pasar y que no será trascendente, incluso en mi imaginario pienso que a lo mejor al Señor en su conciencia le quedaría y decir, no, pues tiene razón ese Señor, ya no voy a hacer esto. La verdad es que me pude haber metido en un maldito infierno brutal, brutal, que marcara mi vida para todo el resto de mi existencia, por una simpleza, por una estupidez de ese tamaño. Así es el sistema. Esta es nuestra realidad. Y cierro. Dice entonces después de esto, y lo vuelve a cerrar, tiene montones de elementos literarios que hacen mucho más ligera. Es decir, no es un estudio histórico ni tampoco es un estudio legal que te murieras de aburrimiento. Es una novela, es un texto muy entretenido, no divertido, pero sin embargo te entretiene, pues te tiene ahí puesto a enterarte de lo que está pasando y cierra diciendo Volpi. Frente a él se extiende la vasta polvareda de la tarde. Así lo cierra. Me encantó. Volpi es un gran autor, porque fíjate cómo lo abre con este Génesis. Marca y di al aire. Humberto, necesito tu ayuda y yo estaré allí como Yahvé con la mujer de Lot. Es decir, lo abre con un asunto religioso. Ese Yahvé, en esa Génesis, nos manda a este México querido, este México lindo y querido, si muero lejos de ti, y lo que tengo enfrente después de un accidente que me ha puesto aquí, que me ha llevado a estar años en la cárcel y que me ha llevado a una cosa que modificó brutalmente mi existencia, dejar de ver a mis hijos, no ver el nacimiento de mi hija, el abandono como tal de esa familia, la afectación de parte de los hermanos, porque toda la relación, tíos, primos, hermanos de este tipo, estuvieron en algún momento en la cárcel y estuvieron presionados, hubo muertes alrededor de este asunto. Lo que queda frente a él, dice Volpi, lo que frente a él se extiende es la vasta polvareda de la tarde. En este Génesis nos queda andar por ahí en este mar de humo, en este mar de polvo, casi rulfianamente, en mi trabajo maravilloso que tengo con el maestro Guillermo León, al cual pues te invito cuando lo veas en cartelera, La isla de los perros. El personaje empieza justamente caminando por una tierra que desprende esta humazón, esta polvareda, este asunto de no ver. Así vivimos en México. Ves pero no ves, dice un dicho muy popular entre nosotros. Ves pero no ves. Justo, ves pero no ves porque hay polvo, porque la realidad está cargada de esa cosa, está cargada de eso, está llena de esas situaciones rulfianas, absurdas, como los cuatro tipos que van en el cuento buscando la tierra que les han entregado, que saben que es imposible, que no servirá para nada, pero como también macbetianamente cita Shakespeare, da lo mismo avanzar que regresarme. Terrible, gran trabajo del maestro Volpi. La invitación es absoluta a que vayas a revisar una novela criminal de Jorge Volpi. Y bueno, espero que haya sido atractivo para ti esta charla. Nos vemos en la próxima entrega. Soy Marco Vidal y estoy para servirte. Gracias.